Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues el día de hoy vamos a ver lo que son las propiedades del agua y su relación con los procesos de los seres vivos. Entonces, y bueno, hay otras cositas que vienen un poquito más abajo. Básicamente aquí, pues bueno, encontré este mapita mental que ejemplifica muy bien esas propiedades físicas y químicas del agua. Para tener pues una mejor explicación y no tener tanto rollo, ¿no? Entonces, fíjense, en las físicas, el agua, por ejemplo, Eh, vamos a ver también más adelante lo que es en física 2 también. Vemos estos puntos de ebullición y de congelación y los calculamos, pero ahorita nada más los vamos a tocar de forma teórica. Entonces, fíjense, aquí en este sentido, el punto de ebullición del agua va a ser siempre 100 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que es cuando pasa de su estado líquido a gaseoso, ¿sale? Y el punto de congelación es de 0 grados. ¿Qué quiere decir? Que es cuando el agua pasa de estado, ¿qué? Líquido a sólido, o sea, se vuelve hielo, ¿sale? Otra propiedad del agua física es que es incolora. El agua no tiene color, es transparente. Obviamente va a tomar el calor de acuerdo al recipiente donde lo estés poniendo o de acuerdo a las materias, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se fijan en el mar, tiene diferentes tonos. Esto se da precisamente porque, por ejemplo, en las zonas más cálidas llega a ser un tono un poco verde y en las zonas más frías es más azul, 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 azul. Entonces, esto también se da por el tipo de clima o por el tipo de vegetación que tiene en el fondo, ¿no? Es inodora, ¿sale? Porque no tiene olor. Es insípida porque pues, no tiene sabor. Y finalmente, pues como les decía, tiene tres tipos de estados físicos. Está sólido, que es en hielo, líquido, pues, natural, normal, como la tenemos para beber, y gaseosa cuando se vuelve vapor. Entonces son estos tres estados de las propiedades físicas del agua. Mientras que en las partes de las propiedades químicas, tenemos que el agua reacciona con los óxidos ácidos, ¿sale? También reacciona con los óxidos básicos. Esto, por ejemplo, los del pH, que lo vimos, ¿se acuerdan en química? Los ácidos y bases, ¿sale? Reacciona con los metales porque los oxida, ¿sale? Reacciona también con los no metales. Se unen las sales formando hidratos, hidrato de carbono, hidrato de calcio, ¿sale? Y en la parte de químicas es soluble y también nos ayuda como disolvente. Por ejemplo, cuando ustedes van a pintar, ya ves que te dan tu pintura y te dicen, a ver, échale un poco de agua para disolverlo un poquito, ¿no? Y que te rinda un poco más, o para que no esté tan gruesa, dependiendo de la superficie que tú estés pintando, ¿no? Entonces, esto es lo que también nos ayuda el agua, ¿no? Entonces, tenemos propiedades físicas y químicas. Vamos a ver ahora los carbohidratos. Es muy importante aquí, bueno, no lo quise poner porque pues ya es muy redundante esta parte, pero por ejemplo recuerden que pues el plato del buen comer y más ahorita que estamos viendo una pandemia, es importante tener una sana alimentación. Entonces, los carbohidratos son alimentos que contienen principalmente azúcares y son nuestra fuente de energía más importante de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque nos van a proporcionar calorías que son necesarias para desarrollar nuestras actividades y como almacenamiento de energía. Tenemos dos tipos, o bueno, de carbohidratos. Tenemos los simples, que tenemos los monosacáridos, que son la glucosa, la fructosa, la galactosa y la ribosa, y los disacáridos, que son la lactosa, maltosa y sacarosa. ¿Dónde se presentan estos carbohidratos simples? Pues en las verduras, la leche, las frutas, ¿no? Por eso es importante comer verduras, aunque, bueno, a mí tampoco me gustan mucho las verduras, pero pues bueno, es importante comerlas, ¿no? Porque nos dan una muy fuerte de energía, ¿no? La leche, pues sí, también es importante y bueno, las frutas pues también complementan estas partes de carbohidratos simples. Y los carbohidratos complejos tenemos los oligosacáridos, que son las dextrinas de almidón, y los polisacáridos, que son el almidón, glucógeno, celulosa y quitina. ¿Dónde se encuentran principalmente estos? Pues en el pan, el cereal, en los dulces, las legumbres o las verduras con alto contenido de almidón como la papa, ¿no? Entonces, estos son más complejos. Como les decía, bueno, hay que encontrar el balance porque también es bueno comer siempre mucho pan, ¿no? Y tampoco siempre comer mucha papa. Entonces, hay que balancear pues con verduras, con frutas, esta parte de la alimentación. Entonces, como les decía, ¿qué pasa si consumimos alimentos ricos en carbohidratos? Pues bien, nos ayuda a tener nuestras funciones vitales. Y el resto se ocupa como almacenamiento o reserva de energía, ¿no? Tenemos ahí como una reservita, como si fuera un coche, que tenemos una pila, ¿no? Ya en los esos híbridos. Entonces, esa pila pues te va a dar energía de reserva, ¿no? Cuando la necesites. Pero desafortunadamente, este depósito de energía, si tú le consumes muchos carbohidratos, ¿qué es lo que va a pasar? Te va a generar sobrepeso y en algunos casos pues te va a dar obesidad.
que es el principal problema que tenemos en México y que ahorita pues mucha gente pues con esto del COVID-19, digo, yo no lo digo, lo dicen las estadísticas, pues están sufriendo por el sobrepeso, la hipertensión, ¿no? Por exceso de carbohidratos, ¿sale? Entonces, es importante tener esto de los carbohidratos como almacenados de forma coherente, o sea, sí hay que tener nuestro depósito, pero no exagerar en el consumo de, como les decía, de este tipo de carbohidratos. Hay que consumirlos, sí, pero no en exceso, ¿sale? Sí tener nuestra reserva de energía, sí, pero ocupar esa reserva de energía. Como pues con ejercicio, con una dieta balanceada, etcétera, ¿no? Vamos a ver el que sigue, son los lípidos. Los lípidos, que también se conocen como grasas, aceites y ceras, son ácidos orgánicos porque forman cadenas de carbonas unidos al hidrógeno, ¿sale? Los lípidos pueden ser de diferentes tipos, como por ejemplo fosfolípidos, perdón, localizados en membranas celulares, acilgénidos, que se encuentran en los triglicéridos de reservas en animales, los esteroides, que pertenecen al colesterol y las sales binarias, y los carotenoides, que son los precursores de la vitamina A. Aquí, pues, bueno, ¿cuáles son las funciones de los lípidos? Lo puse aquí en este cuadrito, pues, los lípidos te ayudan a aportar energía y mantener tu temperatura corporal estable, ¿sale? ¿Qué otra cosa? Pues bueno, como decía, estructural, pues porque constituyen las membranas de los órganos, de los tejidos. ¿Qué otra cosa ayudan los lípidos? Como vimos hace rato, bueno, aquí en esta descripción un poquito, nos ayudan también a transportar las proteínas de un lado a otro de nuestro cuerpo. Producen la textura y sabor en los alimentos, ¿vale? Por ejemplo, esa parte, por ejemplo, la manzana, ese sabor te ayuda, es gracias a los lípidos, como dicen las grasas, los aceites, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes un bistecito y tiene algo de grasita, pues le da otro sabor distinto, ¿no? A lo que es. Y finalmente, pues regulan funciones del organismo. ¿Para qué? Para el crecimiento, ¿no? Por eso ya ven que, bueno, no sé si ustedes cuando estaban chiquitos, yo creo que a ustedes no les tocó, pero te daban la famosa emulsión de Scott. Pues básicamente era una fuente bueno, es un alimento muy fuerte en lípidos, o sea, porque tenía aceites de bacalao. Entonces, pero sabe bien feo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, por eso te los daban. ¿Para qué? Para que creciera sano y fuerte, ¿no? Y bueno, ya a mi hijo ya no se lo di porque, bueno, no me lo recetó el pediatra, pero pues a lo mejor en algún momento, ¿no? Pero bueno, a mí sí me tocó que me daban la emulsión de Scott y sabía horrible y onda que no había nada más que el natural. Ya a lo mejor a algunos de ustedes les tocó un poquito de sabor, pero sigue sabiendo muy feo, ¿no? Esta parte. Entonces, los lípidos también podemos encontrarlos en los vegetales, como les decía, en las raíces, ramas, troncos y hojas de las plantas, o en algunas semillas como los cereales, y como les decía, se encuentran en una gran cantidad de forma en aceites. También las producen las bacterias, los hongos, los fermentos, ¿no? Entonces, pues bueno, si no quieren tomarse la emulsión de Scott, pues consuman vegetales como raíces o cereales que también tienen algunas semillas, ¿no? Bueno, que son básicamente los cereales, ¿no? Yo también a veces me compro mi avenita y bueno, también tiene una muy fuerte producción de lípidos. A lo mejor ya no vaya a crecer, pero pues no es necesario, como les decía, balancear el organismo. Las proteínas también son importantes para la vida. Las necesita obviamente pues para sobrevivir, para que funcionen bien quienes, pues todo nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestros tejidos, nuestras glándulas sudorípadas, son necesarias también para reparar y producir células. Por ejemplo, si una célula se daña, pues gracias a las proteínas se va eh, este, a reproducir o se va a curar, ¿sale? ¿Cuál es lo importante consumir las proteínas? Pues lo principalmente son en la infancia, para poder crecer sanos y fuertes en la adolescencia y en el periodo de un embarazo. Ya ven que, por ejemplo, cuando las embarazadas, pues viene la doctora, el ginecólogo o ginecóloga y pues le da sus proteínas, ¿no? Sus vitaminas. Tómate tus vitaminas para que produzcas proteínas para que pues el niño nazca sano y fuerte, ¿no? Aquí después este cuadrito, por ejemplo, dice, ¿cuál es la función? Pues de reserva, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son? La bocamina, el glutenia, el trigo y la ferritina, ¿no? ¿Cuál es tu acción? Pues almacén de aminoácidos, la glutina es el trigo, crecimiento de la semilla, y en la ferritina almacén de hierro en el vaso. Cuando es de estructura, pues tenemos el colágeno, que es lo que nos va a ayudar a formar tendones, huesos y cartílago. La elastina, que es el conector de las células. La queratina, la forma de la piel, derivado, pelos, plumas, uñas. ¿Sale? Las mucoproteínas, las mucosidades líquidos sinovial. Esto es en la parte estructural. Todo eso son lo que nos ayudan las proteínas, ¿sale? La hormonal, por ejemplo, tenemos la insulina. La insulina regula el metabolismo del glucósido.
Por ejemplo, cuando alguien está, pues tiene la enfermedad de la diabetes, pues tiene que ponerse insulina para que se le ayude a regular el organismo y el azúcar pues baje un poquito. Pues obviamente pues el crecimiento, ¿no? En el calcio y el fósforo y las proteínas G, perdón, la comunicación entre células. También ayudan al transporte de la hemoglobina, que es transportar oxígeno en vertebrados. La hemancina transporta oxígeno en invertebrados. Bueno, a nosotros, pues, hemancianina no nos ayuda porque, pues, somos vertebrados, ¿verdad? Y las lipoproteínas que los ayudan a transportar lípidos en la sangre. Defensivas, pues, inmunoglobinas, la defensa inmunológica, ibuprofeno y trompina, la coagulación en la sangre, ¿no? Pues, también ayudan eso las proteínas. Contráctil, pues, lactina, la contracción de las fibras musculares, la miocina, la contracción de las músculas en las miofibras y la tubulina, que es la forma de microtíbulos esqueléticos. Entonces, si se fijan, las proteínas son muy importantes para nuestro cuerpo porque nos dan que estructura, reserva de energía, hormonal para el crecimiento, regulación, para el transporte de toda esta parte del oxígeno, hormonas defensas, pues que nos fortalecen nuestro sistema inmunológico y contráctil para las fibras eléctricas, ¿no? Nos ayudan a tener esa movilidad, esa contracción de nuestros músculos. Entonces, por eso es muy importante consumir también proteínas, ¿sale? Claro, va a llegar un momento en su cuerpo que ya no van a ser necesario consumir tantas proteínas, pero sí es necesario hacerlo, ¿no? Cuando más, pues ya les comenté, ahorita ustedes que están jóvenes sí necesitan consumir proteínas y complementarlas con mucho ejercicio. Hagan ejercicio, mucho ejercicio, de verdad. Ahorita están en aparte etapa muy padre de su cuerpo en que están jóvenes y pueden hacer todo lo que ustedes quieran, pueden brincar, saltar, moverse, estirarse, o sea, es genial, ¿no? Ahorita yo a mi edad quiero jugar tantito fútbol, tengo que calentar, porque si entro sin calentar, pues ya me dio un tirón o un desgarre, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita ustedes que pueden, háganlo, practiquen bien su ejercicio y pues no se queden aunque ahorita están en casa, pero pues bueno, pueden hacer un poco de ejercicio ahí en casa, ahí en casita, pero sí, no se queden ahí sentados todo el día o viendo televisión, hagan un poco de ejercicio, ¿sale? Eh, Finalmente, el último, vamos a ver los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. ¿Sale? El ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. Están formados por moléculas nucleótidos, los cuales constan de tres componentes, como es el ácido fosfórico, un azúcar que puede ser la ribosa o la desoxirribosa y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas pues las podemos dividir en purinas, adenina y guanina, y las pirimidas en citosina, timina y urácido. Y bueno, pues básicamente pues para no ser más, como decía el ácido fosfórico, puede ser ADN o ARN. Entonces, por ejemplo, tenemos el tipo de ácido, que es ácido fosfórico, qué tipo de azúcar, la desoxirribosa, cuál sería su base, la adenina, guanina, citosina y timina, y esos corresponden al ADN. Y la ribosa, que es la adenina, guanina, citosina y uracilo, corresponden al ARN. Aquí en este sentido, pues uno es de construcción, el ADN, y el ARN es de destrucción, ¿vale? Entonces, son nuestros dos tipos de ácidos ribonucleicos. Entonces, como actividad de aprendizaje para esta sesión, lo que van a hacer es contestar las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles de los alimentos o tipos de alimentos más importantes que debemos de consumir y por qué? Pero, ¿cuáles son? Perdón, ¿cuáles son los alimentos o tipos de alimentos más importantes que debemos consumir y por qué? Por ejemplo, para ustedes, ¿cuál creen que es el más importante de los que acabamos de ver? Si las proteínas, ¿sale? Si los lípidos, los carbohidratos, simples o compuestos, y qué tipos de alimentos son los más importantes que tenemos que consumir. Aquí argumenten su respuesta y me dicen por qué. ¿Por qué creen que es más importante las proteínas? ¿Por qué creen que es más importante, no sé, los lípidos? ¿O por qué creen que es más importante los carbohidratos? ¿Sale? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son para ti las propiedades más importantes del agua? Y argumenten su respuesta. Por ejemplo, para ustedes, ¿qué propiedad es más importante, no? De las químicas o de las físicas. Por ejemplo, para mí la propiedad más importante del agua es que es, no sé, incolora, ¿no? Porque pues no tiene color y eso nos ayuda a saber que si está sucia, pues está contaminada y no la podemos consumir, ¿no? O, por ejemplo, que digas, no, para mí la química es, ¿por qué es soluble y solvente? Porque pues nos ayuda en el proceso de la cocción de los alimentos, no sé, ya que ustedes dependerán, ¿no? Hay muchas opciones, las respuestas pues están muy amplias, hay mucha gama para poder contestar. Entonces, pues esta es la situación, ¿no? Entonces, pues como les decía, pues vamos a
a trabajar en esta parte. La siguiente semana, pues ya no toca sesión. En sesión teórica toca la sesión de su proyecto. Entonces yo les voy a poner su proyecto. Recuerden que ese proyecto es importante hacerlo con la rúbrica de evaluación que les voy a anexar ahí. Sigan las instrucciones que dice el documento y recuerden que es muy importante porque tiene un valor del 40% para que no lo vayan a dejar pasar. Verifiquen y chequen bien cuando va a ser la entrega de ese proyecto para que no haya problema y no vayan a reprobar, ¿sale? Entonces, abusados con los proyectos. Entonces, pues bueno, de mi parte sería todo, pues cuídense mucho y coman y hagan, aliméntense sanamente y hagan ejercicio.